Bien, empezamos, vamos con titulares o empezamos directamente, chicos, a ver. Vamos directamente, bien. Con nosotros el asambleísta Jorge Escala del Movimiento Popular Democrático y el debate hoy es con la asambleísta Gina Godoy del Movimiento País, así que vamos a empezar con Jorge. Buenos días, Jorge. ¿Cómo está, Rodolfo? Buenos días. A ver, ¿por qué no? Ya ha corrido bastante huevo al puente, ahora sí, ¿por qué no le da la plena? Déjeme de filosofar, dígame por qué no. Porque estas preguntas son innecesarias. ¿De qué? Innecesarias. Necesarias. O sea, que no se necesitan. No se las necesita. Okay. ¿Por qué? Porque fíjese usted, no se va a resolver el tema de la inseguridad preguntándole a la gente si está prohibida las corridas de toros o las peleas de gallo. No se va a resolver el tema de la inseguridad, de la delincuencia, el desempleo, si le preguntan a la gente y hay respuesta sobre el tema de los juegos de azar. ¿Ya? Es decir, que tiene un trasfondo estas preguntas, esta consulta popular, que por supuesto es tramposa, mañosa. Somos partidarios del pronunciamiento del pueblo, somos partidarios de que como instrumento válido de la consulta popular, pero sobre temas, para poner un ejemplo, ¿por qué no le preguntan al país si está de acuerdo con que el Ecuador siga destinando casi $1.000 millones para pagar deuda externa ilegítima y moral, para revertirla en salud, en educación para que le pongan los profesores que le faltan a las escuelas, los médicos, las medicinas que faltan en los hospitales, de tal manera que son innecesarias y lo único que se esconde aquí, un perverso interés del gobierno de Correa de tomarse por asalto el poder de justicia. El plato fuerte de la consulta popular es la pregunta 4 y 5. Sin concurso, sin veeduría, sin participación ciudadana, se quieren designar al Consejo de la Judicatura con 3 propósitos. El primero, viene el paquetazo, Rodolfo, es decir, está el informe listo de la eliminación de los subsidios y por lo tanto sabe que va a venir la respuesta popular frente a esta medida, que el gobierno está dispuesto a adoptarla porque ya lo ha anunciado. Entonces es evidente que quieren reprimir, quieren perseguir y silenciar las voces que protestan contra este tipo de medidas antipopulares. Perfecto, Gina, muy buenos días y gracias por acompañarnos hasta ahora. A ver, Jorge dice innecesario, perverso, tomarse por asalto y paquetazo. Yo ya quedando nadado de tanto tum. Ha venido preparado el honorable. Gracias por estar con nosotros, Gina. Buenos días. A ver. Jorge, Rodolfo, televidentes, muy buenos días. 10 razones para decir que sí. Y para decir que sí, porque vamos de la mano y también siendo coherentes con los cambios que ya la misma ciudadanía va mirando en la cotidianidad, en el día a día. Las pruebas, los hechos respecto de que lo que se dice se hace, está a la vista de la gente. Ahora tenemos 10 preguntas. Es importante mirarlas en su integralidad, en su conjunto. El tema de justicia es algo fundamental. Hemos sido testigos a través de los medios permanentemente, tenemos que hacer algo, el Ejecutivo tiene que hacer algo, el presidente tiene que hacer algo. Ahora que pone a consideración del pueblo ecuatoriano este cambio fundamental, simplemente se dice que no es efectivo. Definitivamente las cosas no son como darle la vuelta a la tortilla para lograr los cambios y decir ya, se es efectivo. Se requiere de tiempo y se requiere de procesos. Y ahí también la Asamblea Nacional tiene una tarea. De tal manera que, una vez más, vamos a las urnas y apoyemos esta iniciativa, porque, insisto, el paquete de las 10 preguntas no solamente tiene que ver con el tema de justicia. Hay otros temas más que son importantes y que también los tenemos que trabajar. Así que 10 razones, Rodolfo. El tema del paquetazo, puede ser o no, no tengo en este momento conocimiento de ello, pero este gobierno lleva 4 años. Y hasta ahora ha tomado ninguna medida que afecte al pueblo ecuatoriano, porque justamente la gestión que hace es pensando en aquellos, en los más pobres y en los que menos tienen. A ver, Jorge Escala ha dicho que las preguntas realmente importantes de la consulta son la 4 y la 5, las que atañen al Poder Judicial. La 1 y la 2 realmente suben de categoría a una norma de la Constitución. ¿Qué hay de verdad en la 4 y la 5? Primero, que es verdad que esto se hace con la participación de la ciudadanía y el Consejo de Participación Ciudadana tiene que hacer la vigilancia y desarrollar el tema de los méritos y de la oposición. Era que quienes terminen siendo designados o favorecidos con el mayor puntaje tienen que pasar por el proceso liderado por el Consejo de Participación Ciudadana. No queda pintado el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que se modifica es la fuente. Ya no es la libre postulación, sino que hay 3 funciones del Estado y 2 instituciones que presentan ternas y esas ternas van a ser sometidas al escrutinio público, habrá pruebas de merecimiento, estarán
expuestos a la veeduría ciudadana y ese ejercicio en el que la ciudadanía organizada tiene no solamente que acompañar, sino también vigilar, arrojará importantes resultados. A ver, Jorge, pero ¿la veeduría ciudadana va a estar antes de que alguien tenga el mejor puntaje o después de que tenga el mejor puntaje? Solo le recuerdo a Gina que en diciembre del 2010 cerró el año dándole ganancia a la banca, al sistema financiero, de 235 millones de dólares, pero al pueblo ecuatoriano le incrementó el precio de la harina. Y por eso se incrementó el precio del pan. Entonces viene el paquetazo, es evidente, ya lo ha anunciado la que fue secretaria de Yamil Maguad, Nati Liceli, ministra de Coordinador. Luego no mencionar ese nombre tan temprano. El de Maguad, digo yo, ¿no? Sí, el de Maguad es ministra de la producción. Mire con quién gobierna Correa, con el pasado de la corrupción del gobierno de Maguad. Entonces, vea, yo vengo recorriendo Chone, Manabí. Y cuando asumió el poder Correa, ¿a cómo estaba el precio? Acaban de pinchar con la carretera. Mira, acá a cómo estaba el precio de la urea, a 10 dólares. Hoy está a 40 dólares. ¿Eso qué significa? Que los campesinos hoy no tienen cómo producir la tierra. ¿Qué tiene que ver eso con la consulta? No, es evidente entonces que viene el paquetazo, para eso quieren el poder de justicia, para seguir criminalizando la lucha social. El que se levanta frente a este tipo de medidas, cárcel por sabotaje y terrorismo. Mire, el artículo 168 de la Constitución es clarísimo. Se garantiza la independencia interna y externa. Así dijo el pueblo ecuatoriano cuando puso en vigencia la Constitución. Y también determinó en este mismo artículo la participación ciudadana en la designación de los magistrados del Consejo de la Judicatura. Resulta que el presidente de la República va a poner su delegado en este Consejo Transitorio. El Corcho Cordero, a nombre del Poder Legislativo, otro miembro más. El Consejo de Participación Ciudadana, los 3 representantes de Alianza País, donde tienen mayoría y ellos designan a su antojo a través de la dictadura del voto, sin concurso. Y sin contar lo que dice la pregunta 5, también por terna, y ya no hay concurso allí. Un ratito. A ver, Gina, Jorge acaba de decir, y alguien podría decir, tiene razón, sí, el delegado del presidente lo va a poner el presidente. En la Asamblea, hasta el momento, ya no con la abrumadora fuerza del principio, pero Alianza País ha conservado una débil mayoría al momento, y el Consejo de Participación Ciudadana responde a Alianza País. Entonces, si el argumento de Jorge es cierto, ¿para qué el cambio? ¿En qué momento hay concurso allí? A ver. Es importante poder hacer una lectura correcta y no con esta intención de justificar los argumentos que se exponen para desacreditar la propuesta, no hacer una lectura adecuada. Y ahí creo que la gente está teniendo a su mano las preguntas y el contenido y el anexo de las mismas. Se habla de funciones, no se habla de personas. No se está hablando de Fernando Cordero que va a delegar a una persona a nombre de él. Se habla de la función. Y nosotros, Jorge, y ahí tú no me vas a dejar mentir, en el Pleno de la Asamblea Nacional hemos delegado también a personas justamente para las comisiones ciudadanas en el Pleno. Que tú hayas votado o no, a favor o en contra, eso es tu criterio. Gina. Pero el Pleno resuelve, Jorge. País tiene 53, 54 legisladores, no tenemos votos suficientes y en esta coyuntura política el pueblo ecuatoriano también demanda que haya responsabilidad frente al reto y a la oportunidad que tenemos. No podemos enfrascarnos en una postura en la que defiendo actitudes personales o a ratos hasta demagógicas porque exponemos justamente lo que el país y el pueblo demanda. Cambio de la justicia. Los números no lo dicen. Yo te recuerdo... Honorable, espérense un ratito, se nos va el tiempo. Jorge, perdón, necesito hacerles una pregunta a los dos de 30 segundos. A ver, el presidente de la República tiene la facultad constitucional de enmendar la Constitución mediante referéndum, ¿no es cierto? Dejemos aparte si fue constitucional o no, porque la Corte se pronunció. Pero la Asamblea no la tiene y sin embargo el martes pasado la Asamblea reformó la Constitución con 69 votos. Mira el número, les fasante NEF, con 69 votos. El tema de la revocatoria del mandato. A ver, Jorge. Vea, tan cínicos son los de país. 30 segundos, 30 segundos. A la yugular. Porque lo que han designado, fíjense ustedes, ni siquiera en la Asamblea Nacional, ni siquiera han presentado el currículo, la hoja de vida. Es decir, son tan burdos y quieren el poder de justicia para seguir limpiando los actos de corrupción de los 8 ministros, como el ministro Chiriboga y el resto de los 8 ministros. ¿La reforma del martes? La reforma del martes. ¿Ustedes votaron cómo? En contra. Gina, ¿la reforma del martes?
Añadieron condiciones que no están en la Constitución. La Constitución señala un no menos. Y esta reforma... No me refiero al piso de porcentaje, me refiero a la que no haya cumplido con el plan de trabajo. Eso los constituyentes expresamente lo eliminaron de la Constitución iluminada, bueno, iluminada a oscuras, neoliberal del 98, según el propio discurso del país. La tarea del legislador es justamente, Rodolfo, por el bienestar de la democracia del país y de aquellas personas que terminaron favorecidas por el voto popular, de poder ejercer sus funciones de manera segura y tranquila, pero también de asegurar a la ciudadanía la participación a propósito de los procesos de revocatoria de mandato. Bien, nos tenemos que enlazar con una cadena. Muchas gracias a los dos. Buen día. Nos vemos mañana. Chao.